Hola, buenas tardes. Gracias por venir. Hoy estamos un poco más en familia porque, como sabéis, la conferencia de Jordi Colomer ha tenido que retrasarse, estaba prevista y no pudo venir, pero tenemos la suerte de tenerla entre nosotros. Tanto para Miguel Mesa del Castillo, director del curso, como para mí era esencial poder recuperar a Jordi, porque sin duda es un artista, yo diría que es el artista que ha reflexionado sobre este tema del interior, del urbano y de las fronteras. Recordando con Jordi cuando se inauguró el CENDEAC, acabo de ver en mi móvil que lleva ya 16 años. 16 años y que lo inauguró Artur Danto, que yo no lo recordaba, la primera conferencia, pero en estos últimos 16 años han pasado por este espacio pues artistas Carol Seaman, Dan Graham, Gary Hill, es decir, Francis Salis, artistas también españoles como Fontcuberta o Esther Ferrer, que dio una conferencia preciosa. Y yo creo que nos faltaba Jordi Colomer, porque para mí está en esta secuencia de artistas fundamentales. Yo creo que de su generación es el artista más importante. Iba a decir en broma que es el artista español más importante porque lo de la República Catalana se pifió un poco, pero bueno, lo quedaremos de su generación, que queda también muy abierto. Un artista singular porque comienza en la escultura, pero muy pronto, debido a su cercanía con el teatro, deriva hacia la fotografía, hacia el vídeo, hacia un interés por el tiempo y por los materiales pobres y finalmente hacia esas escenificaciones y ese trabajo en torno a lo que hizo un poco la Bienal de Venecia, de las derivas, del nomadismo y un trabajo realmente del máximo interés. No quiero extenderme mucho porque hay un vídeo fantástico, esto sé que es muy heterodoxo, digo muy poco ortodoxo, hay un vídeo fantástico en YouTube que es el especial que te dedicó Metrópolis, que en esos 30 minutos yo de verdad recomiendo ver este programa especial sobre Jordi porque resume muy bien su trabajo y podéis ver un poco, sobre todo la extrema coherencia de un trabajo que a mí me parece esencial porque es un trabajo político, pero no propagandístico, no demagógico, no simplificador como tanto arte político, ¿no? Al que especialmente le tengo bastante tirria porque normalmente él decía que es como dar una patada a una puerta que está abierta, ¿no? Sin embargo, en el trabajo de Jordi Colomer no te dan la receta, sino que te hacen cuestionarte y hacerte las preguntas, ¿no? Su título no puede ser más fantástico, no sé de qué va a hablar, pero esto de los lobos y de las hogueras y de las fogatas me remite un poco a esta vida en los márgenes, en las pobrezas y en los suburbios, ¿no? Os dejo con Jordi y muchísimas gracias por venir. Pues muchísimas gracias, Javier. Muchas gracias al CENDEAC. La verdad que es un gran placer estar aquí, en este lugar que no conocía directamente todavía y que es un sitio que merecería estar catalogado como un monumento vivo en la geografía española o algo así, ¿no? Quiero agradecer a Javier Castro y a Miguel Mesa del Castillo no solo la invitación, sino también el hecho que estuvieron como muy exquisitos en encontrar una segunda oportunidad para esta conferencia, porque, como ha dicho Javier, tuve que anular la primera. Y podría extenderme, de hecho podría hacer toda la presentación de hoy sobre los motivos de la anulación de la primera ocasión, pero no lo voy a hacer, voy a poner una especie de velo, porque, y aquí introduzco una primera cuestión, se supone que lo que sucedió en ese momento pertenece a lo privado. Por lo tanto, entiendo que en un teatro, que no estamos ahora, estamos en el ámbito de lo público, ¿no? Sí les diré, sin pudor, que cuando recibí la primera invitación para participar en un ciclo que se llamaba Interiores, una invitación del CENDEAC, inmediatamente, de forma automática, me fui a la biblioteca, a mi biblioteca, y a buscar un libro, que es este libro, que se titula Dicho en el vacío, es una antología de textos
del inicio de Adolf Loos, y que resulta que este librito está editado en Murcia. Pero este librito es del 1984 y entonces ahora me hacía gracia porque está manuscrito aquí con un lápiz de color, mis iniciales y 1984. Y la verdad que este libro fue realmente muy fundamental en ciertas reflexiones al principio de mi trabajo, ¿no? Yo en el 84 yo estaba todavía estudiando arquitectura, pero me iba muy a menudo, cada vez más a menudo, a un estudio donde empezaba a tomarme un poco en serio hacer esculturas y dibujos, ¿no? Y dejando más de lado el ir a la Facultad de Arquitectura, ¿no? Pero como digo, este librito lo llevaba en el bolsillo durante mucho tiempo y es de estos libros que he leído y releído y está subrayado y anotado y con señales de la época. Ahora hacía mucho tiempo que no lo recuperaba, pero como digo, pues fue como muy fundamental en este momento. Quiero decir con esto que para mí estas cosas que suceden, Murcia y Adolf Loos van juntos, ¿no? En mi mapa mental son dos cosas que están en la misma habitación, ¿no? En la primera novela de la saga de Sherlock Holmes, Sherlock Holmes le dice a Watson, hace una especie de analogía, quizá no muy afortunada, pero hace una analogía entre el cerebro y un espacio interior. Y le dice, Watson, considero que un cerebro humano es como un pequeño ático vacío donde vas almacenando los muebles que vamos eligiendo. Les viene esta colación para decirles que les invito a seguir esta presentación como una suerte de itinerario al modo de lo que se llamaba las habitaciones romanas, que eran esas técnicas de hipnotécnica ya usadas en la antigüedad, en la que se recorren habitaciones mentales y en esas habitaciones, en cada habitación, hay objetos, imágenes, símbolos y uno va memorizando ese recorrido y las cosas que se va encontrando en esas habitaciones le evocan conceptos, o sea, la idea es que eso se transforme en conceptos y esa forma de visualizar un recorrido en el espacio a través de habitaciones, pues es una forma que facilita la memorización de ciertas cosas, ¿no? Los jesuitas usaban este tipo de técnicas, bueno, mucha gente ha usado estas cosas. Y, como digo, la primera habitación, entonces, de este recorrido sería una habitación que se encuentra en Murcia, en la que hay este librito de Adolf Loos, ¿no? El tema de los interiores estaba muy presente. Bueno, Javier ha exagerado completamente sobre el hecho de la bondad de mis reflexiones sobre ese tema, pero sí es cierto que en el inicio de mi trabajo el tema de los interiores, ligado a una idea o a una cierta idea de lo doméstico, sí era un tema de reflexión. Y en esta charla las primeras referencias que quiero presentar van a ese momento como primordial de mi trabajo, ¿no? El hecho de haber encontrado el librito de Loos ha sido como un poco como la Madalena de Proust, que empezaba a releer y entonces mis neuronas han empezado a reconectarse con habitaciones del pasado, o al menos de las cosas que quedan de esas habitaciones del pasado, y he intentado al principio
presentar otra vez algunas de estas referencias como digo, del principio de mi trabajo como escultor, sobre todo, ¿no? Ya digo, Loos fue, bueno, me sigue interesando mucho, pero ya se verá que quizá ahora tomo de una forma más crítica algunos de los presupuestos de Loos y, por ejemplo, hay mucha gente. Loos es un arquitecto que escribió mucho, escribió muy bien. Yo creo que como Freud tienen la gracia de que utilizan la forma de cuento y hacen súper atractiva la narración de lo que están hablando, ¿no? Y uno no puede dejar de estar ahí leyendo. Y Loos, además, yo creo que para mí es una cosa fundamental, tiene mucho sentido del humor, a pesar de que podríamos imaginar que era un personaje un poquito antipático por ciertas actitudes. En sus textos casi se le puede perdonar muchas cosas solo por los toques de humor que tiene, ¿no? Bueno, todo esto no tiene otra pretensión que poner en práctica una especie de ejercicio personal, y ya que tan generosamente el CENDEAC me concede el protagonismo de una escena de teatro durante un tiempo, intentaré no aburrirles mucho, tampoco intentaré eso que dicen los americanos de entretenerles, que es un concepto que nunca he acabado de entender, pero de al menos no aburrirles mucho, y que estas referencias personales espero que precisamente trasciendan lo personal para convertirse en objetos de cultura, es decir, en objetos compartidos sobre los cuales podemos reflexionar todos juntos, ¿no? Bueno, como digo, la primera habitación en Murcia es esta habitación en la que está el librito de Adolf Loos, y a lo lejos se oye incluso la voz de Loos, que está hablando, y está hablando con Le Corbusier. Y entonces Loos está señalando una ventana y le dice: un hombre cultivado no debe mirar por la ventana. Su ventana es de cristal esmerilado. Está hecha para dejar pasar la luz dentro, pero no para dejar pasar la mirada a través. Esta réplica podrían llegar a creer que es ficción, digamos, que me la he inventado, pero no, es una cita. Le Corbusier cita un encuentro con Loos en 1925 y cita el hecho de que Loos le comenta esto, ¿no? En esta réplica parece enunciarse ya la concepción de Loos sobre el interior, cuya prioridad en lo que concierne a la casa es la protección del reino de lo privado. Una fachada es, en rigor, simplemente un muro que tiene dos caras, es como una pantalla. Hay la parte que da hacia el interior y la parte que da hacia el exterior. Una mira hacia adentro y la otra mira hacia afuera. Como hombres cultivados, tenemos pues prohibido mirar al exterior. Vistas desde la calle, las paredes nada deben contar de lo que sucede dentro de la casa. Las paredes deben ser como máscaras, que hagan posible que los habitantes pasen desapercibidos. Máscaras modernas, evidentemente, que sobre todo no revelen nada de nuestra identidad. Máscaras que actúen como un velo. Nos dice Loos: el edificio debe mostrarse reservado hacia el exterior y solo revelar la riqueza en el interior. Adolf Loos fue arquitecto, pero también periodista. Cuando
cuando Loos se fue a Estados Unidos y estuvo trabajando en un periódico en Nueva York, el New Yorker Banner Trager, que parece ser que la traducción sería como el que porta la bandera, ¿no? el portaestandarte, un periódico en alemán. Y cuando estaba trabajando en este periódico, o sea, estaba colaborando a veces con este periódico, el redactor jefe le preguntó si él sabía algo de música y si quería hacer la crónica de música para el periódico. Y Adolf Loos, que dice él mismo, dice de sí mismo, perdón, dice, en realidad, sobre la música, dice, yo no diferenciaba entre una llave de sol y una llave de puerta. Esto está citado en este librito precisamente. Y hizo efectivamente una primera crítica musical y fue la última que se publicó. Pero el Loos americano, digamos, es un Loos que a mí me recuerda un poco el personaje protagónico de América de Kafka, que es esta novela extraña, ¿no? Que está inacabada, pero que a mí me parece una de las mejores, no sé, a mí es una novela que me fascina. Y me recuerda también el personaje, los personajes que encarna Harold Lloyd, que es este pobre diablo que es capaz de aceptar cualquier empleo con tal de sobrevivir en la jungla del capitalismo de la gran metrópolis, ¿no? Y Loos en ese momento me recuerda un poco ese tipo de personaje. Cuando volvió a Austria en 1903, escribió él solo 2 números de esta revista, de Das andere, que he visto traducida por el otro, pero también la otra, porque esta cosa del neutro inglés, no sé muy bien, y que lleva por subtítulo una cosa muy ilustrativa, dice Diario para la introducción de la cultura occidental en Austria, como anunciando todo un programa. Y de hecho esta revista era un manual para la vida moderna, en el que se hablaba de muebles y de moda, por ejemplo, pero también de pornografía, de prostitución, de sífilis, y todo bajo un punto de vista siempre, el punto de vista de Loos en ese momento, como de alguien absolutamente fascinado por la cultura americana y por la cultura inglesa. Esta revista, pues, y posteriormente, Loos participó en la famosa concurso de arquitectura perdón un segundo porque se me ha traspapelado un papel. Pero bueno, no es grave. En fin. Como digo, este concurso, que si no me equivoco es en 1920, o sea, ya bastante más tarde, en el que se participaron más de 300 arquitectos de todo el mundo, los más conocidos en el momento, Gropius, Saarinen, etcétera, etcétera. Y Loos presentó este proyecto. Lo único que decía la convocatoria del concurso, es que a ver si lo encuentro, no lo encuentro. Decía algo así como, se trata de hacer un proyecto para un rascacielos para este periódico, que sea el edificio más bonito del mundo, algo así. No había ningún programa, digamos, funcional o etcétera. Era simplemente presentar la idea de lo que sería el edificio más bonito y más espectacular del mundo, así, ¿no? Loos presentó
esta columna dórica transformada en rascacielos, un poco una columna dórica a la escala americana, ¿no? Que se supone que todo el recubrimiento del edificio era como de granito negro pulido. Y es un proyecto que ha suscitado como muchos ríos de tinta, ¿no? De mucha gente intentando interpretar qué quiso hacer Loos aquí, que va desde... Hay gente que considera que Loos hizo una gran broma, porque juega, incluso hay un juego de palabras, digamos, que el edificio para un periódico le hace una columna, ¿no? La column para el newspaper, ¿no? Y le hace una gran columna. Pero también hay esta base del edificio, él la había ya de alguna manera preconcebido como un mausoleo. En fin, evidentemente, no sé, el otro día colgué una foto de este proyecto en Facebook y colgué esta foto y así había como todo tipo de opiniones, desde gente que lo acusaba de autoritario, de falocrático, de todo este tipo de cosas, de arquitectura de machos, etcétera, a gente que veía más bien la posibilidad de una columna de eremita sobre la cual sería una especie de monumento vacío a un personaje X de Chicago, ¿no? En todo caso, sí parece como bastante evidente que Loos quiso hacer como una especie de Torre Eiffel para Chicago, una especie de Torre de Pisa, es decir, un edificio muy emblemático, muy icónico, muy reconocible. Y todo esto viene a cuento, digamos, del hecho que acabamos de ver, al Loos que habla de la idea de las fachadas como máscaras, de preservar el mundo privado en la cara interior de la pared, para salvaguardarlo de las miradas, incluso de las miradas desde dentro de los habitantes. Y luego, cuando está en el mundo, en la esfera de lo público, Adolf Loos era muy habitual de los cafés vieneses y parece que era alguien así muy polémico, que le gustaba mucho como provocar ciertas discusiones, etcétera, y era un personaje muy conocido. En cambio, en ese mundo de lo público, Loos dice que incluso en arquitectura, la arquitectura debe explicar desde fuera lo que sucede dentro. Dice, por ejemplo, un banco tiene que decirte que aquí es el mejor sitio para guardar tu dinero y va a estar segurísimo. O un palacio de justicia tiene que hacer un gesto amenazante para decirte aquí está una autoridad X, ¿no? Así que esa dualidad entre el interior privado y todo lo que está en el exterior. En esos interiores, por supuesto, no se admiten fotografías. El propio Loos dice, en un momento, mi mayor orgullo es que los interiores que he creado resultan enteramente carentes de efecto en fotografía y que los habitantes de mis interiores no reconocen en foto sus propias viviendas. Entre 1860, me extiendo un poco sobre Loos así y tal, pero no os penséis que va a ir de Loos la cosa, pero es como que Loos pone una serie de principios sobre estas cosas de lo privado y lo público y cómo eso puede ser digerido culturalmente, digamos, en un momento determinado, pero bueno, luego ya veréis que esto deriva en otras cosas.
Entre 1860 y 1900 se construyó en Viena, bajo el paraguas de la monarquía de Francisco José I, el marido de la famosa Sisi emperatriz, la Ringstrasse, que era este famoso boulevard donde está la Ópera de Viena y muchos edificios públicos, palacios, casas de viviendas, todas ellas rebosantes de ornamentación y de decoración y quizás de algunas dosis de cursilería, ¿no? Loos realmente abomina de estas fachadas pretenciosas y en 1908 escribe su texto más popular, el más conocido, el más citado, que es Ornamento y delito. El texto despliega una apología de lo moderno como el estado avanzado de la civilización. Evolución histórica que compara a la evolución de cualquier ser humano. Dice, el humano a los 2 años lo ve todo como si fuera un papúa de Nueva Guinea. A los 4 como un germano, a los 6 como Sócrates y a los 8 como Voltaire. Y prosigue. El papúa se hace tatuajes en la piel, en el bote que emplea, en los remos, en fin, en todo lo que tiene a su alcance. No es un delincuente. El hombre moderno que se tatúa es un delincuente o un degenerado. Hay cárceles donde un 80% de los detenidos presentan tatuajes. Los tatuados que no están detenidos son criminales latentes o aristócratas degenerados. Si un tatuado muere en libertad, esto quiere decir que ha muerto antes de cometer un asesinato. Y después prosigue. El impulso de ornamentarse el rostro y cuanto se halla a su alcance es el primer origen de las artes plásticas. Es el balbuceo de la pintura. Todo arte es erótico. Loos se apoya en argumentos derivados de la antropología criminal del siglo XIX para, desde su perspectiva histórica del progreso cultural lineal, razonar por qué el hombre moderno, que, por cierto, qué rol para la mujer moderna, sobre esto ha hablado mucho Beatriz Colomina, el hombre moderno, pues, debe abdicar del ornamento. Mucho habría que decir sobre cómo ha cambiado la percepción sobre el tatuaje en los años recientes, en la posmodernidad, en que las calles se han llenado de criminales latentes y aristócratas degenerados. Cabe señalar que en 1984, cuando yo leía este libro por primera vez, el tatuaje era muy minoritario, realmente. Y el argumentario utilizado por Loos en este texto despertó en mí un vivo interés por la cuestión, ¿no? Al punto que, por ejemplo, hice una serie de obras que llevaban por título Diamantes tatuados. Desde entonces, aparte de los tatuajes, siempre he contemplado los garabatos en los retretes, en los váteres de los bares y de las discotecas y estos grafitis pequeños, ¿no? Estas ocurrencias, esas escrituras, también con mucho interés, ¿no? Sigo citando a Loos. El hombre de nuestro tiempo, que a causa de un impulso interior pintarrajea las paredes con símbolos eróticos, es un delincuente o un degenerado. Es natural que sean los retretes donde este impulso invade del modo más impetuoso a las personas con tales manifestaciones de degeneración. Se puede medir el grado de civilización de un país atendiendo a la cantidad de garabatos que aparezcan en las paredes de sus letrinas. Hoy Loos no podría dejar de añadir para esta evaluación de la civilización la cantidad de garabatos que hay en las calles, ¿no? Que hemos rebautizado como grafitis y que eclosionaron primero en Nueva York, seguramente en el Bronx, y eclosionaron a todo el mundo y siguen
y siguen por todas partes. Y a pesar de los múltiples ensayos para aniquilarlos por parte de los diversos poderes, sea con multas, con puniciones, intentando invisibilizarlos o intentando quizás atraerlos a espacios más delimitados, como el propio espacio del arte, no se ha conseguido terminar con esta práctica, ¿no? Los aclaraba también que la arquitectura no es arte, salvo cuando proyecta la tumba o el monumento. Todo arte es erótico, dice Los, pero nos invita, como modernos, a reprimir por primitivo ese impulso. No debemos tampoco, reitera para acabar, mirar a través de las ventanas. Miremos ahora a través de otra ventana, haciendo caso omiso de las recomendaciones de Adolf Loos, el interior de una habitación en la calle Bergasse, número 19, también en Viena. Sigmund Freud, 14 años mayor que Loos, está en su consultorio. Encima de la mesa hay un calendario de piel repujada a base de motivos florales, con la cifra 1910, y está abierto por la página del mes de enero. Al fondo de la habitación, cerca de la chimenea, hay un diván forrado con mullidas alfombras, con ornamentos orientales de colores vivos, probablemente de origen turco. Algunos cojines, la chimenea y el suelo también tapizados con alfombras y quilims de decoración geométrica. Allí está echado, en ese diván, panza arriba, con la mirada fija en las recargadas molduras del techo, un joven ruso de familia adinerada que acaba de llegar a Viena. Se trata del joven Sergei, que sufre de alucinaciones y percibe un velo que lo separa de lo que le rodea. Y dice, esta es la segunda visita que hace a Freud, dice: eres un judío estafador, quisiera darte por el culo y cagar encima de tu cabeza. Freud anota: transferencia negativa violenta. Una semana después, en la siguiente sesión, Sergei relata un sueño. Soñé que era de noche, estoy acostado en mi cama. Los pies de mi cama estaban contra la ventana, delante de la ventana había una hilera de grandes nogales. Sé que era invierno cuando soñé y era de noche. De repente, la ventana se abre sola y veo con gran terror que sobre el gran nogal, delante de la ventana, están sentados algunos lobos blancos. Eran 6 o 7. Los lobos eran totalmente blancos y parecían más bien zorros o perros pastor, pues tenían grandes colas como zorros y sus orejas estaban erguidas, como hacen los perros cuando vigilan alguna cosa. Preso de una gran angustia, manifiestamente la de ser devorado por los lobos, grité y me desperté. La niñera acudió a la cabecera de la cama para ver qué me había sucedido. Pasó un buen rato hasta que me convencí de que se trataba de un sueño, porque la imagen de la ventana que se abre y de los lobos sentados sobre el árbol me apareció clara y limpia. Pude calmarme al fin, me sentí liberado del peligro y me volví a dormir. La única acción en el sueño era la de la ventana que se abre, ya que los lobos estaban sentados, tranquilos, sin el menor movimiento sobre las ramas del árbol, a la derecha y a la izquierda del tronco, y me miraban. Parecían tener centrada toda su atención sobre mí. Ese fue mi primer sueño angustiante. Debía tener 3 o 4 o 5 años a lo sumo. Hasta los 11 o 12 años sufrí la angustia de soñar para evitar ver algo espantoso. Sergei debería haber evitado mirar a través de esa ventana, ni que fueran sueños, concluimos. Visitemos ahora el interior de la casa del pequeño Adolf Loos, con su permiso. Gracias a Dios, yo no crecí
en ninguna vivienda de estilo. Entonces eso aún no se conocía. Pero entonces, aquí la mesa, un mueble totalmente loco, rizado, una mesa extensible con un espantoso trabajo de cerrajería. Pero nuestra mesa. ¿Sabéis qué estupendas horas vivimos allá? No podía separarme de ella por la noche y mi padre imitaba siempre el cuerno del sereno, de manera que yo me iba muy asustado a la habitación de los niños. Y ahí encima la mancha de tinta y aquí los retratos de los padres. ¡Qué marcos más horribles! Pero fue el regalo de boda de los trabajadores de mi padre. Y aquí una pantufla bordada de la que se puede colgar el reloj. Trabajo de jardín de infancia de mi hermana Irma. Cada mueble, cada cosa, cada objeto cuenta una historia, la historia de la familia. La vivienda nunca estaba acabada, se desarrollaba con nosotros y nosotros con ella. La vivienda sí que tenía un estilo, el estilo de sus habitantes, el estilo de la familia. Loos señala en este texto la capacidad de proyección biográfica utilizando los objetos, ¿no? Liberando paradójicamente al habitante, el que vive en esa parte interior del muro, de juicios estéticos y enunciando una apología del objeto sentimental. Debemos, pues, nos dice, valorar en el objeto su capacidad, perdón, su capacidad para almacenar y evocar sentimientos. Uy, ¿qué pasó aquí? Como digo, la capacidad del objeto para almacenar y evocar sentimientos. En otro pequeño cuento de Loos, La historia de un pobre hombre rico, que también está en esta mina de libro, que no sé si está todavía, se puede encontrar de ocasión por internet, se lo recomiendo. Concluye en esta historia muy divertida que el arquitecto debe limitarse a construir los muros de la casa. Todo lo que sucede en la cara interior no es en absoluto de su incumbencia. Este es el dormitorio de Lina Loos y Adolf Loos. Perdón, se supone que es diseñado por Adolf Loos, que la verdad acabo de hacer el link, pero no había pensado en el hombre de los lobos, ¿no? Esto es, bueno, hay como unas imágenes así que... Ay, sí, muchas gracias. Que no pretendo tanto ilustrar el texto que vaya leyendo o medio improvisando, como que las imágenes van un poco por su cuenta y así como que permiten, ojalá, abrir como un espacio así de interpretación menos ilustrativo, ¿no? Esto es Tatyville, que es la ciudad que construyó Jacques Tati para filmar Playtime. Tati estuvo... Al principio quería filmar en la ciudad de París de verdad, pero quería como reservar una área tan grande de la ciudad que era como totalmente inviable. Entonces decidió construir su propia ciudad alternativa cerca del Parc de Vincennes, en una zona enorme. Creó estos estudios en los que estuvo trabajando, estuvieron construyendo los decorados, no sé si 3 o 4 años. Y evidentemente, como todas estas historias, Tati terminó completamente arruinado y triste, supongo, ¿no? Pero bueno, dejó por el camino esta película absolutamente magistral. Y este tema de las fachadas, ¿no?, de las que estábamos hablando, este tema de las fachadas para la ficción, ese muro que tiene una parte hacia afuera y una parte hacia adentro, y que la parte hacia adentro esconde cómo se aguanta la tramoya sobre la que se sustenta una ficción.
Non, mais je reviendrai. Au revoir, monsieur. Oh, ça n'est rien, ça n'est rien, ça n'est rien. Pues esto es un poco el paradigma del otro extremo del movimiento moderno, que aboga más que por la opacidad, por esa máscara, ese velo, por la total transparencia, ¿no? En este caso, quizás Loos podría llegar a admitir esta hipótesis de un edificio público de oficinas en el que se puede ver lo que sucede en el interior. Pero, claro, Loos no sé qué diría cuando vería la Glass House de Philip Johnson, en la que la única zona delimitada por un muro es este círculo, que es en realidad el retrete, ese en el que seguramente está lleno de grafitis de los visitantes de la casa, ¿no? En este caso, yo creo que Loos se desmayaría. Bueno, evidentemente se trata de interiores domésticos, en que esa fachada o esa ventana de la que habla Loos, por la cual no debería correr las miradas, ¿no? Que las miradas no deberían atravesarla y que desde luego deberían... es como estar viviendo desnudos delante de la humanidad o algo así, ¿no? Son como pequeños teatros pequeñas escenas de vida, ¿no? Lo que es curioso también es que si miramos en detalle en esas casas, incluso en los interiores ultramodernos que describe Tati, siempre hay muy pocos objetos, y hay objetos modernos, pero siempre hay la presencia, al menos una, de ese objeto bibelot del que habla Loos, ¿no? De ese objeto en el que es posible como proyectar una vida sentimental, ¿no? Unos recuerdos, hay esta especie de león, no sé, de Venecia, no sé, una cosa mitológica de Lladró, ¿verdad? Este tipo de objetos que cumplen esa función, ¿no? De que en un interior no puede no haber un objeto de ese tipo. No sería un hogar si no hubiera al menos uno de esos objetos, ¿no? Bueno, en este sentido, la única incursión que hizo Samuel Beckett en el cine propiamente dicho, se hizo algunas incursiones en la televisión, fue esta película que conocéis todos, film en la que Buster Keaton interpreta el único personaje. A ver si lo encuentro. Es un interior de una casa que está prácticamente vacía y toda la película le vemos de espaldas y ese personaje está intentando evitar que le vean por la ventana, que mirar por la ventana. Incluso hay este icono mesopotámico. Es divertido porque hubo una exposición hace poco en la Fundación Miró de Pedro Azara que recuperaba la influencia que tuvo el descubrimiento de las ruinas mesopotámicas
en las vanguardias, ¿no? Porque fue bastante tarde. Y entonces Milló, Giacometti, hay mucha gente que se sintió como interpelado por la... Y aparece en film de Samuel Beckett, ¿no? Con esos ojos que le están mirando, ¿no? Le están mirando desde el pasado, desde los siglos. Hay un espejo y la única vez que se le ve de cara es tapándose los ojos, ¿no? Creo que he olvidado decir que todas las cosas que iba a citar aquí en esta especie de recorrido, hay que imaginar todo esto van conformando como espacios, ¿no? En los que cada imagen o cada referencia son como espacios bastante diferentes, son lugares para ser habitados así mentalmente. Todos ellos tienen para mí algún tipo de relación sentimental, digamos, ¿no? En ese sentido que hice los de cómo proyectarse en los objetos. En este caso son las referencias así más o menos culturales, son las que he utilizado aquí porque, ya digo, me salió el automatismo a partir de la Madalena de Proust. Todas ellas tienen algún tipo de implicación en un momento de mi vida. Este lugar que visitaríamos ahora sería una extensión de hierba reseca que se eleva en el centro en forma de pequeño montículo. Pendientes suaves caen hacia ambos lados del escenario y hacia el proscenio. Corte brusco en la parte posterior hasta el nivel del suelo. Simetría y sencillez máximas. Luz cegadora. Telón de fondo trompe-l'œil muy convencional que representa un cielo sin nubes y una planicie desnuda encontrándose en el horizonte. Enterrada hasta más arriba de la cintura y en el mismo centro del montículo, Winnie. Mujer regordeta, de unos 50 años, bien conservada, preferentemente rubia, brazos y hombros desnudos, corpiño muy escotado, senos abundantes, collar de perlas. Aparece dormida con los brazos apoyados en el suelo y la cabeza sobre los brazos. A su lado, a la izquierda, una gran bolsa de compras negra. A su derecha, una sombrilla plegable, plegada, la punta del mango asomando por la funda. Detrás, a su derecha, durmiendo en el suelo y oculto por el montículo, está Willy. Y dice Winnie, comienza tu día, Winnie. Pausa, se vuelve hacia la bolsa, revuelve dentro de ella sin cambiarla de sitio, saca un cepillo de dientes, revuelve de nuevo, saca un tubo gastado de pasta de dientes, se vuelve al frente, desenrosca la tapa del tubo, deja la tapa en el suelo, saca con dificultad un poco de pasta que pone sobre el cepillo, sujeta el tubo con una mano y se cepilla los dientes con la otra. Se vuelve púdicamente a la derecha hacia atrás para escupir detrás del montículo. En esta posición observa a Willy, escupe, se estira más hacia atrás y se inclina. Alto, chis, chis, pausa, más alto, chis, chis, pausa. Dulce sonrisa mientras se vuelve al frente, deja el cepillo en el suelo. Pobre Willy, examina el tubo, deja de sonreír, acabándose. Busca la tapa, en fin, encuentra la tapa. No tiene remedio, tapa el tubo. Una de esas cosas viejas. Deja el tubo en el suelo. Otra de esas cosas viejas. Se vuelve hacia la bolsa. No tiene solución. Revuelve en la bolsa. Ninguna solución. Estas imágenes corresponden, lo habrán adivinado, a la obra Happy Days, o Los días felices, o Les Beaux Jours en francés, que fue Beckett escribió esta obra primero en inglés y él mismo la tradujo al francés. Y hay que saber que esta obra fue el regalo de boda de Samuel Beckett a su mujer, ¿no? A su futura esposa. En el espacio escénico que propone Beckett han desaparecido los muros. No quedan sino los propios de la convención teatral, el interior de la sala de teatro. Esto viene bien ahora, aquí pues es fácil imaginar
cómo está organizado un teatro, ¿no? Siempre está esta cosa de uno que habla y los otros que escuchan. No quedan sino los propios a la convención teatral, el interior de la sala de teatro. El telón de fondo, una pintura del cielo en trampantojo y la cuarta pared transparente, como esa ventana transparente que veíamos en Tati, que separa al público del escenario. En la escena, propiamente dicha, el interior ha quedado suprimido. Una pareja en medio de la nada, en un paisaje desierto, donde nadie aparece, ni hay razón alguna para que nadie más aparezca. Nadie les ve, ni les puede ver, excepto el público. Ninguno de los dos personajes puede moverse. Willy, en palabras de Winnie, repta. Y ella misma, en el segundo acto, aparece cubierta por la tierra hasta el cuello. Solo asomará su cabeza y seguirá hablando imparable. En la escena solo queda una bolsa llena de objetos que Winnie va extrayendo cuidadosamente. Surgen del interior, el único espacio interior en toda la escena, y los irá descubriendo paulatinamente al público a través de sus rutinas, sus reflexiones y sus asociaciones de ideas. Cada objeto es el soporte del monólogo con el que Winnie, sin descanso, pasa revista a los recuerdos del pasado, especialmente de los momentos sentimentales, y encuentra en ello motivo para continuar. Todos los objetos tienen un aspecto desgastado, están acabándose, como frecuentemente repite Winnie. En total, Winnie sonríe 30 veces, tiene 5 expresiones felices y 8 tristes. Dice Beckett, nada hay tan divertido como la desgracia. Madeleine Renaud, que es la actriz que está aquí en estas imágenes, la estrenó en francés en París en el 63 y la siguió representando hasta el 1986. Esta es la casa de Samuel Beckett, en la que vivió no los últimos años, pero los penúltimos años, que está al este de París, a unos 40-50 kilómetros, cerca del Sena. El Sena está por allá, pero es un lugar cualquiera, como es una casa cualquiera. Esta es una fotografía de no me acuerdo, de Eric, es un fotógrafo francés que descubrió la pista para encontrar la casa de Samuel Beckett. Como ves, es una fachada que nada dice de lo que sucede en el interior, nada invita desde el exterior a adivinar nada sobre los habitantes que hay ahí, y sigue su vida tranquilamente, ¿no? La siguiente habitación que propongo visitar es la habitación del padre Giovanni. Esta es la casa de otro arquitecto, de Sir John Swan, en Londres, que fue un arquitecto ecléctico a medio camino entre el neoclásico y el romanticismo, y que fue bastante discutido en su época, aunque construyó muchísimos edificios, entre ellos, por ejemplo, el Banco de Londres, el Banco de Inglaterra, la sede del Banco de Inglaterra en Londres, ¿no? Pero la obra mayor de Swan es su propia casa, en la que ocupó 30 años uniendo 3 casas distintas, en las que organizaba en el espacio su colección de antigüedades y arqueología, ¿no? Swan era una especie de acumulador compulsivo de fragmentos de historia con procedencias muy diversas. Él estaba, creo, metido en el board del British Museum y eso le facilitaba ciertas cosas. Llegó a comprar una pieza importante que está en la casa, que es una momia
de Seti I, que es el padre, es un sarcófago de alabastro, que es el padre de Ramsés II y está en su casa, es como si estuviera en el comedor de su casa. Y le construyó una cripta con luz natural. Toda la casa, digamos que se trata, yo lo veo como un enorme collage. O sea, hay que olvidarse de la idea de un orden museológico o de cualquier organización más o menos coherente ligada a criterios cronológicos o de la historia, etcétera, sino que es como que todo este material, todos estos fragmentos de épocas diversas y partes de cosas que le caen en sus manos, él lo utiliza como un material, como un collage en 3 dimensiones que va situando en el espacio de su casa, ¿no? Este es él, esto es un busto de él mismo. Swan vivía con su familia. Luego hay una colección interesante de pinturas de Hogarth, también coleccionaba contemporáneos de su época. Hay esta presencia de espejos convexos que añaden como, si ya es bastante complicado y difuso entender el espacio en el que están situadas esas cosas, los espejos añaden un poquito de confusión más en esos márgenes. Hay una sala muy remarcable, vamos, a mí me gusta mucho, que se ha reabierto hace poco, por cierto, que es esta sala de maquetas en las que el propio Swan mezcla sus propios proyectos con edificios clásicos. Hay no sé cuántas maquetas del Partenón, templos clásicos en Sicilia, bueno, etc. Hay esta acuarela de Joseph Gandy, que era uno de los ayudantes de Swan, que compendia toda la obra de Sir John Swan, ¿no? Es como, me parece bastante interesante, ¿no? Estamos habituados a ver este tipo de pinturas que tienen un nombre, ¿no? Es como un género esto de los coleccionistas de pinturas que tienen todo ese cabinet de pinturas y que de repente en un cuadro se presentan todas las pinturas que pertenecen a esa colección. En este caso son piezas de arquitectura y son a través de maquetas, todas juntas, en un interior, ¿no? En un interior creado para eso y no sé si se ve, para dimensionar un poco la escala de la cosa. Aquí, no sé si veis, aquí está Joseph Gandy repasando planos, ¿no?, de la obra de Sir John Swan. Así como que la persona es muy pequeña ante la envergadura de ese trabajo fenomenal, ¿no? A mí lo que me parece fenomenal es que todas esas arquitecturas estén bajo techo, ¿no?, en un interior finalmente. Entonces, vamos recorriendo sala, hay salones, es enorme la casa, tiene 3 pisos, se extiende en todas direcciones y de repente llegamos a una sala que tiene, no se sabe muy bien por qué, una especie de atmósfera un poco diferente. Quizá se pueda atribuir al hecho de que Swan, que normalmente cita en su propia obra hace como una especie de neoclásico o un neobarroco, va más bien por ahí la cosa. De repente esta sala respira un aire neogótico extraño, ¿no?, que no es el habitual. Entonces esta sala se llama la sala del monje. En esta sala hay sobre todo fragmentos medievales, hay una colección de cristales del siglo XVIII, hay como máscaras, es todo como un poquito inconexo, hay una mesa de despacho y desde la ventana, aquí es un dibujo también de la sala, ¿no? Esta cosa como del abismo
de los espacios que los dibuja alguien después de haberlos agenciado como una especie de instalación y tal, y va alguien y lo redibuja, ¿no? Se puede apreciar aquí también a la izquierda que hay una figura, una esculturita de un monje, que es esta, que corresponde al padre Giovanni. El padre Giovanni se nos cuenta efectivamente que era el monje que vivía en esta sala, y desde la ventana, desde la famosa ventana por las que se puede mirar a veces, ahí se ve una columna que después, si vamos al patio, hay el patio de las ruinas del monasterio del padre Giovanni, que son góticas, que el monasterio está medio en estado de ruina, pero en el que hay una columna que funciona como una tumba, y el propio Soane hizo una especie de guía turística de su casa, y en este momento él señala la columna como la tumba de Fanny, que era el perrito del padre Giovanni. Menciono la columna que señala la tumba de Fanny, el perrito del padre Giovanni. En la columna está inscrita con caracteres clásicos la siguiente leyenda: fiel compañero, la alegría, el deleite, el consuelo de sus horas de ocio. A todo esto, un poco desnortados, nos preguntamos, sin mucho sentido, coincidieron Fanny, el perrito, el padre Giovanni, Soane, la familia, vivían en la Edad Media, el monje estaba por ahí. Entonces, un ángel de piedra que hace de guía turístico en esta casa, un ángel asexuado, evidentemente, nos susurra al oído que los fragmentos de arquitectura medieval provienen, como otras piezas, del Palacio de Westminster. Que Fanny, la perrita, efectivamente vivió en la casa, pero era en realidad el perro de Eliza, la esposa de John Soane. Fanny, la perrita, sobrevivió a Eliza, la mujer de Soane, y cuando el animal murió, que creo que murió el día de Navidad, porque a Soane le pasó todo lo malo siempre el día de Navidad, siendo el último lazo que tenía Soane con su amada esposa, decidió construir esta tumba. El monje, el padre Giovanni, les invito a adivinar qué fue de él, no es otro que el alter ego del propio Sir John, o Giovanni en italiano. Al final de la descripción de las ruinas que escribió el propio Soane, se lee la siguiente frase, una cita de Horacio: Dulce est desipere in loco, que podríamos arriesgarnos a traducir por es dulce estar fuera de lugar en el lugar debido. Esto es arquitectura y ficción en estado puro. Bueno, hay todo es interminable la serie de imágenes e iconos que ha producido Fanny, la tumba de la mujer, en fin, las cabinas de Londres, de hecho, las cabinas telefónicas estas rojas famosas están inspiradas en el mausoleo de la mujer de Soane. Este cuadro de Tapies viene a cuento así, porque sí, digamos, porque es el primero que yo creo que vi de Tapies, o sea, al menos el primero que recuerdo haber visto, que yo debía ser bastante jovencito, vamos, no sé, tipo 12 años o así, y recuerdo que esto me fascinó completamente, ¿no? El hecho de que, o sea, imaginaba a Tapies poniendo o sea, habiendo pintado y tal, y luego poniendo el pantalón en la tela girada y decidiendo que eso lo paraba ahí y eso era
ya la obra, ¿no? Pero podía haber sacado el pantalón y continuar al día siguiente, pero se paralizó en ese momento, ¿no? Para mí este cuadro tiene este tipo de implicación sentimental. A mí todavía ahora, si lo miro y tal, me hace reflexionar sobre esta idea de la acción, de una cosa efímera que se paraliza, del objeto pobre. Bueno, hay tantas cosas ahí. Y esta otra obra de Tapies viene al cuento también. Antes habéis visto, había como unos muebles por ahí mezclados en la casa de Los. Era para confundir un poco. Este sillón Chesterfield, ¿Chesterfield o Chipperfield? Este sillón lo tenía yo en mi estudio ese del que he hablado cuando estaba leyendo este libro. Y mi primer galerista, que era el galerista Carles Taché en Barcelona, que antes de hacer la primera exposición, un día vino muy excitado a mi estudio y me dijo: ¡ay, Tapies está buscando un sillón exactamente como este que tienes tú aquí! Y entonces dije: hombre, pues súper honor, ¿no? Imagínate mi sillón en el que he pasado, voy a poner como Los tantas horas ahí sentado mirando las cosas que andaba haciendo y tal, pues si se va a convertir en una obra de arte de Tapies nada menos, pues ahí está, ¿no? Bueno, esta otra habitación que se encuentra a 17 metros de altura, que corresponde a esta película, a este mediometraje maravilloso de Luis Buñuel, que seguramente todos conocéis, que relata un poco el momento en que Simón el Estilita, que vivió en Siria en el siglo V más o menos después de Cristo, después de hacer varios intentos de llevar una vida ascética y siempre molestado por gente que le venía a visitar, un tiempo vivió en una cueva, en un monasterio, y siempre tenía como problemas para llevar a cabo su proyecto de vida contemplativa y dedicarle a Dios su tiempo y tal. Al final consiguió a la tercera, porque estuvo en 3 columnas, una columna, o sea, decidió que lo mejor era subirse a una columna. La primera era una columna de 3 metros, la segunda era una columna de 7 metros y la tercera finalmente fue una columna de 17 metros, que según cuenta Buñuel en la película es como un mecenas, ¿no? Una especie de prohombre que cree en este performer, digamos, y le construye le paga la columna de 17 metros, ¿no? Simón del Desierto estuvo arriba de esta columna. Veamos que el interior ahí se resume al plano del suelo, ¿no? A un cuadrado muy pequeño, no hay muebles, no hay techo, no hay paredes, hay ventanas por todas partes. Y estuvo, si no me equivoco, 37 años viviendo en lo alto de esta columna, ¿no? La película de Buñuel relata este momento del traspaso a la última columna y un poco describe cómo las vicisitudes de la vida de cada día en este interior espiritual, ¿no? O en esa lucha de un interior espiritual intentando situar su cuerpo terreno en alguna parte, ¿no? Y entonces intenta acercarse lo más que puede al cielo, pero claro, con esa operación lo que hace es quiere separarse de la tierra, evidentemente, para acercarse ya a Dios, pero al mismo tiempo hay esa paradoja de que se pone en valor a sí mismo, ¿no? Es esa columna de Adolf Loos que hemos visto antes, habitada por alguien arriba, ese monumento a la santidad. Es bastante
increíble que recordemos ahora mismo a una persona que vivió en el siglo V realizando esta performance en medio del desierto durante 37 años, de la que Buñuel ha hecho películas. De hecho, hizo la película porque Lorca le habló de este personaje y dice Buñuel que lo que más le había interesado era la imagen de ver una especie de cacas de cabra que bajaban por la columna, ¿no? Y por eso decidió hacer la película. Bueno, estas son las tentaciones. Eso es un poco un personaje emparentado con San Antonio, ¿no? Con este personaje que acechado por las tentaciones. A ver si funciona. Uy. Hoy no hay moscas. Otra vez tengo hambre y sed. Había logrado olvidar mi cuerpo, pero ese infeliz me lo ha recordado. No, hasta que se ponga el sol no tomaré alimento. ¿Cuánto me falta aún para ser digno de ti? Qué tentación grande siento de bajar y sentir la madre tierra bajo mis plantas. Y correr, correr. ¡Cabe, no cadas! ¿Piensas alguna vez en mi hijo? Casi nunca, madre. No tengo tiempo. ¿Por qué eres tan orgulloso, hijo? Orgulloso de mi libertad. O de mi esclavitud, madre. ¡Aquí estoy, Simón! ¡Ahora verás! Bueno, no sé, me gustaría casi ver otra vez los interiores de las casas de Los, digamos, o la casa de Swan, después de ver a Simón del Desierto viviendo en ese mini apartamento en el desierto, ¿no? Pero se parece más a la casa de Beckett o a Happy Days. En realidad hay como... Pero vamos, por ejemplo, si comparamos con el dormitorio de Lina Los con la casa de Simón del Desierto, pues bueno, pues interesante. Después de lo de Simón del Desierto, quería citar simplemente, yo hice el primer vídeo que yo presenté en público en 1997, se llamaba Simo, que es la protagonista, es esta señora maravillosa que conocí, que es una actriz que conocí cuando estaba representando la marquesa Rosalinda de Valle Inclán, y hacía de menina de la marquesa, y que de alguna manera yo quise hacer ahí una especie de contrapersonaje de Simón el Estilita, ¿no? Era una escultora, yo lo veía como una escultora de la vida cotidiana, ¿no? Una escultora que trabajaba con objetos que puedes comprar en el supermercado, con cajas, con botes de mermelada, y que en ese momento a mí me parecía súper importante ver cómo la gente, por ejemplo, cuando está en el supermercado, en la caja, ahí pagando y está ordenando los objetos para ponerlos en la bolsa, cada una de las personas que está realizando ese gesto, muchos no lo saben, pero están miles de personas cada día haciendo pequeñas esculturas secretas, ¿no? Y me parecía que era muy importante que la escultura de alguna manera se renovara en ese momento, en el año 97. Me parecía súper importante pensar que el objeto había que pensarlo en relación a nuestros objetos de cada día, ¿no? Que había que acabar justamente con esa
esa aura del objeto sentimental por viejo y con la buhardilla del cine español y todas esas cosas, ¿no? Que había que intentar descubrir cuál era nuestra relación diaria con esos objetos a los que ni siquiera paramos atención, de tan comunes y de tan repetidos en el espacio que llegamos a encontrar, ¿no? No voy a enseñar el vídeo, simplemente la idea es que es un vídeo en loop, es decir, que no hay un principio y un final, pero si hubiera que contarlo, hay un momento en que esta habitación blanca está totalmente vacía y hay un exterior que es una especie de calle que está de noche, llena de gente, y Simo va entrando y saliendo de ese espacio, igual que la cámara va entrando y saliendo, y va aportando objetos a esa habitación, ¿no? Va aportando cajas de zapatos, mermelada, una alfombra gigante, hasta que hace totalmente invivible ese espacio y se ve obligada de alguna manera a salir. De hecho, la última secuencia está escalando una montaña que ella misma ha creado con todos esos objetos y con la alfombra y con la mermelada y todas esas cosas. Y luego vuelve a empezar y está vacío y vuelve a empezar, ¿no? Una especie de Sísifo así eterno. Esta era la instalación tal como se presentó y como se presenta, que hay este pasillo súper largo, ¿no? Una puerta muy estrechita, y estas dos escalones, que es una pieza fundida en plomo. El plomo, así en la simbología un poco alquímica, etcétera, como valor de los metales, es como lo más despreciable, ¿no? El plomo es lo más bajo, es el punto inicial de la materia, ¿no? Entonces, hay que pasar todo ese... Hay esta fachada, ¿no? Hay esta idea de la fachada, volviendo a Loos y esas cosas, ¿no? Hay una fachada roja con una puerta, unas escaleras que invitan a entrar, y los laterales son más bien, pertenecen más bien al mundo de los decorados de Tati y del teatro, a una especie de esqueleto, ¿no? Al final de ese pasillo hay una sala roja en la que pasamos por detrás de la pantalla y hay un espacio curvo en el que hay sillas y ahí se puede ver el vídeo proyectado, ¿no?
Esto es un fragmento de un vídeo que se llama Le Dortoir, que, si no me equivoco, es del 2000 o del 2001, que en realidad esto es un fragmento, hay 12 pisos, y un poco el guión secreto era que era el día después de una fiesta a nivel mundial, ¿no? Era una fiesta compartida por todo el mundo, ¿no? O sea, un día en que todo el mundo haría una fiesta en su casa, y al día siguiente la cámara, que es el único personaje que se mueve en el interior de ese espacio, va como describiendo los restos de la bacanal, ¿no? Esto venía, el otro día me acordé porque ni me acordaba, un poco, había hecho un taller en la Escuela de Bellas Artes de Lyon con estudiantes que habíamos grabado a partir de la vida, instrucciones de uso de Perec, un apartamento en concreto que describe un poco este tipo de situación, ¿no? Dice, o sea, describe como las gambas que están, los restos de gambas que están en el suelo mezclados con colillas y este tipo de objeto que no sabría muy bien cómo describir, ¿verdad? Un poco como el plomo, el resto de algo que sucedió, un poco como el tubo de pasta de dientes de Winnie o algo así, ¿no? Pero bueno, ese vídeo fue importante porque, para mí fue muy importante porque decidí que nunca más haría un vídeo en plan producción, así como de producir objetos y decorados y esa cámara que era una grúa que se podía pilotar a distancia, y entonces a partir de ese momento hicimos los Anarchitecton, que son estas piezas que se hacen con un poco de cartón y madera, y se trata de viajar y tener tiempo, ¿no? Y a mí me parecía importante que el dinero fuera destinado más bien a tener tiempo, más que a gastarlo en construcción de decorados, ¿no? Pero bueno, sí que esa pulsión, digamos, esa especie de contradicción entre... También siempre me ha fascinado, por ejemplo, las películas, sobre todo las últimas películas y las primeras películas de Fritz Lang, de la época alemana, por ejemplo, ¿no? Que son unos totales delirios de construcción. Ahí está los Nibelungos, no sé si habéis visto. Hay una segunda parte que se llama Brunhild, que bueno, es como todo unas construcciones alucinantes y tal. Y la segunda película es cómo se queman todos esos decorados, porque es ya la destrucción y el tal, ¿no? Pero se puede ver en clave, no tanto la mitología de la historia que está siendo contada, sino cuál es la función que cumplen los decorados y cuál es el estatuto de este tipo de construcciones, ¿no? Que eso sí me parece importante, es algo que sirve en un momento determinado, cumple una función y después desaparece. Y ese me parece que es un poco la definición de decorado interesante que se puede aplicar a muchas actividades de nuestra vida, ¿no? No sé cómo vamos de tiempo, si estoy ya muy pasado. ¿Cómo voy? Tarde ya voy tarde. Bueno, voy a hacer un poco abreviando. A ver, en esta cuestión del interior y del exterior, etcétera, es una pieza histórica de Dan Graham, que lo que es muy divertido es que esta versión, la primera versión es del 78, es una casa típica de la suburbia americana, en que él propone poner una proyección de lo que está viendo la familia de la casa en ese momento en televisión y retransmitirlo como en directo en la calle. Así que la gente que pasa por la calle puede ver lo que están viendo, lo que no se ve del interior, ¿no? Ese interior que no se puede ver, pero a través de la tele y de las imágenes. Y entonces es muy la verdad que Dan Graham es una persona remarcable.
actualizó la pieza con los Simpson, ¿no? Que son evidentemente la familia por antonomasia habitantes de la suburbia americana, ¿no? Ahí está este desfase entre una familia de ficción que todo el mundo conoce, una ciudad donde viven en Springfield. No sé si habéis visto, hay un mapa interactivo de Springfield que os recomiendo visitar, que es increíble, donde se ven todas las... o sea, hay un mapa real con todas las casas, las construcciones y tal. Y hice una vez un mini taller con chavales de un instituto y se conocían toda esa ciudad se la conocían. Y su ciudad no se la conocían, pero la de Springfield la conocían, pero a cada esquina. Un poco la familia, pues eso, media de la suburbia americana, que no vendría a cuento si no fuera que esa familia se ha convertido en un modelo a nivel planetario. Y no sé, estudiamos un poco, por ejemplo, primero de qué objetos están rodeados y cuál es la acción o la relación que tienen entre ellos, digamos, básicamente sentarse en el sofá y ver la televisión. Esto es un fotógrafo que se llama Bill Owens, que es un poco que es un gran fotógrafo, que es un poco el fotógrafo de la suburbia americana, sobre todo en los 70s y 80s, veis que es exactamente la misma, ¿verdad? Visto de maneras distintas. Pues un poco los niños viendo la televisión, estas cosas, ¿no? Esto ya parecen imágenes súper viejas, ¿verdad? Esto de mirar la televisión a mí me parece ya como... Pero está la televisión, está el coche, o sea, define como toda una época, ¿no? La casa unifamiliar. Y esta es la primera suburbia americana, que es Levittown. Cuando los soldados americanos volvieron de la Segunda Guerra Mundial, volvieron pues, no sé cuántos millones y necesitaban casas, y hubo unos hermanos que se llamaban los hermanos Levitt que encontraron un método para construir casas muy rápido, en un día o dos, y baratas, y entonces se fundó la primera Levittown. Luego hay como 4 o 5, y hay incluso una en Puerto Rico. Y pues es la suburbia que hemos visto así en las películas de Doris Day y estas cosas, ¿no? Que pues uno vive en su casita, que tiene un pequeño jardín, el coche delante de la puerta de casa, y uno toma el coche para ir al centro comercial y vive bueno, en esa especie de confort moderno, etcétera, ¿no? No sé, este me lo voy a saltar. Hice un vídeo, un fragmento también, en Levittown, justamente, en esa ciudad que está como a 40 kilómetros de Nueva York. Y esta es la primera casa que se construyó. Averiguamos, porque no es una cosa que sea conocida, así como que hay guías turísticos que te lo dicen y tal. Suponemos, vamos, yo quiero creer que esa es la primera casa que se construyó en la primera casa de la suburbia, ¿no? La suburbia es una cosa ya vieja. Ahora se habla de la tecnoburbs o de la suburbia difusa, un poco esta cosa de California, ¿no? De Apple, de cómo vive la gente así que trabaja en estas empresas y tal, pues viven en sitios como que la tecnología es una cosa que se comparte, hay las gated communities, hay un tema de la seguridad y tal. Este vídeo simplemente consistía en que le propusimos a esta señora que vivía en esa casa poderla seguir durante 4 días, simplemente seguirla y filmar lo que hacía, sin ningún guión, ninguna ficción, etcétera, ¿no? Entonces ella, por ejemplo, era el cumpleaños de su hija, y entonces fue a buscar un pastel al centro comercial, y entonces está volviendo a casa, y entonces ya pues en un despliegue de medios la grabamos desde un helicóptero, etcétera, ¿no? Bueno, en fin. Esto es otra fotografía de Bill Owens, que pertenece a la colección del FRAC Normandía. El FRAC Normandía me propuso para los 30 años de los FRAC, que sabéis que son estos fondos
regionales de arte contemporáneo que hay en cada región en Francia, me propuso hacer una exposición con los fondos de la colección y crear también una obra. Entonces, yo hice más o menos una exposición en la que reunía obras que tenían que ver con arquitectura y guerra, que me parecían como que resulta que un poco por casualidad había algunas, ¿no? Y esta fotografía de Bill Owens, que no sé si veis muchos de vosotros, como sois muy jóvenes, pero esto existe todavía, de hecho, todavía existe, lo he visto, y se hace, son las reuniones Tupperware. El Tupperware son estos, seguramente todos tenéis Tupperware en vuestra casa, o no. ¿Tenéis Tupperware? ¿Sí? ¿Todos tenéis Tupperware? Bueno, el Tupperware, pues esto empezó... A ver, el Tupperware tiene varios sentidos, ¿no? Sobre todo lo que es genial de Tupperware es que se inventaron un modo de vender Tupperware que era, de paso, solucionaba el tema de cómo se relacionaban las señoras de la suburbia americana, que se quedaba cada una en su casa y no sabía a dónde ir y a quién ver y qué hacer. Entonces, Tupperware propone a una señora, pues son mujeres siempre, ahora hay algún hombre, pero vamos, es una cosa como de mujeres, organizar una reunión y recibe a sus amigas conocidas o no conocidas en motivo de que les van a presentar este producto maravilloso Tupperware que permite que los alimentos estén ahí conservados no sé cuántos días sin esfuerzo, etc. Pero más que nada la gente compra muchos Tupperware y tal para cubrir la cosa, pero es que están muy contentas de encontrarse. Entonces, bueno, esta foto estaba al lado de la pantalla donde se proyectaba este vídeo que se llama La sopa americana, pero enseñaré un fragmentito. Para resumir la historia, ya lo veréis, después de la Segunda Guerra Mundial en Normandía, que como sabéis es famosa porque los americanos hicieron ese famoso desembarco de Normandía, previamente los ingleses y los canadienses o los americanos habían bombardeado toda Normandía y cuando me invitaron a hacer este proyecto me pregunté, pregunté que cuando se habían destruido toda la ciudad, vamos, ¿dónde vivía la gente los días después de la guerra, ¿no? Entonces en Francia no les gusta mucho hablar de eso, pero resulta que los americanos les vendieron unas casas prefabricadas de cartón y madera que tenían que durar 1 o 2 años, hicieron como unos campos y resulta que buscando, encontré un barrio perdido en una especie de suburbio y tal, en el que todavía había como 15 casas de esa época que seguían en pie, no solo en pie, sino que estaban habitadas y además en bastante buen estado. Entonces, lo que propuse es ir a grabar en esas casas y que los actores iban a ser los habitantes de esas casas. Lo único que me permití era añadir algunas obras del propio fondo de la colección del FRAC en el interior ahora estamos otra vez en el tema de los interiores, digamos, a tutiplén, ¿no? Creo que hay que mirar con atención los objetos que aparecen en una y otra casa, porque este osito colgado yo creo que es el que describe Adolf Loos, que había hecho su hermana en el colegio, ¿no? Y el reloj, bueno, en fin, este tipo de cosas, ¿no? El espejo de Buster Keaton, etc. Uy, perdón. Y ya vamos acabando. Estuve investigando para encontrar documentos filmados de la construcción de esas casas, que pues, pude encontrar muy pocas cosas en el INA, en el Instituto Nacional del Audiovisual,
que eran en bruto, que nunca se utilizaron. Esta voz corresponde, por ejemplo, a esto, pero hay muchas imágenes en bruto que veréis aparecen mezcladas con... Bueno, esta, por ejemplo, es otra de las casas. Es un poco... estas casas que se llamaban las UK 100, porque al principio tenían que ir destinadas a Inglaterra, pero los ingleses no las quisieron y se las pasaron a los franceses. Popularmente también se las conoce y se las sigue conociendo como las casas californianas, porque de algún modo esta es una casa californiana ya retocada para que parezca como de estilo de la Ringstraße, no sé, con flores, etcétera, pero eran modernas en el sentido de que tenían un living room, tenían una bañera grande, tenían el techo plano. En Normandía llueve todo el rato, etcétera, ¿no? Así, pero los americanos por primera vez vieron casas con el techo plano, ¿no? Que es algo absolutamente moderno. Y para mí, de alguna manera, es como, seguramente, Walter Benjamin habla de las miserias de la historia, ¿no? Que son estas cosas que ni siquiera nadie relata y tal, ¿no? Pero esto seguramente es una cosa esta de las miserias de la historia, de cómo los americanos introdujeron por primera vez su arquitectura en Europa a través de estos campamentos provisionales en Normandía después de haberla ocupado, ¿no? Estos son como tenía que ser imágenes documentales como para decir, todo va súper bien, ya ven, las señoras van con abrigos de pieles, llevan bolsos, las niñas están súper abrigadas, ¿no? Viven en estas casas estupendas, en las que no hay gran cosa, la verdad. Hay una flor, hay 2 libros o 3 libros, unas flores medio mustias. Y entonces lo que hicimos es que toda la gente que vivía en estas casas se reunieran en una de las casas para hacer una especie de reunión Tupperware, que no era Tupperware, se llamaba catering, porque luego hay un señor ahí que cuenta cómo nació el catering y tal, y les enseña la foto de Bill Owens, que es como su precedente de por qué están ellos reunidos en esta casa y tal, cómo hacían los americanos allá y tal, ¿no? Y la gente, de verdad, estaban reunidos allí, o sea, no es como, y ahora actuar como que tal, no. Es como, mañana a las 6 hay una reunión Tupperware en tal casa. Entonces, la gente fue allá y se lo pasaron bomba, ¿no? Entonces aprovechamos para robar algunas imágenes y todo eso y mezclarlas con estas imágenes. Es que esta sopa aquí parece que sea como la sopa más rica del mundo, ¿no? C'est un peu nous, ¿no? Ah, mais oui. Ah, mais j'étais pas comme ça. Ahora este cocinero se los lleva a la cocina y les enseña la historia de, bueno, estas cosas. Esto me lo salto. Esto ya era por el placer de enseñar esto. Esto es esta serie An Architecton, que son 4 capítulos en 4 ciudades distintas. Después del dortoir, de esa visita a los 12 pisos, decidimos con 2 amigos, con Hidrog Sanigne, que es el personaje que lleva las maquetas, y con Marc Viaplana, que es un fotógrafo, campeón de billar y de ajedrez, que ha escrito un libro muy importante que se llama Billar de Fantasía. Bueno, que es un gran fotógrafo, pero como se aburre de las cosas que ya sabe hacer, pues pasa a otra cosa. Y durante 2 años estuvimos haciendo esta serie en Barcelona. Empezamos en Barcelona, así un verano un poco por hacer algo. En Brasilia, en Bucarest y en Osaka, en Japón. Siempre es un poco el mismo principio de estas maquetas que reproducen edificios en la ciudad, pero
Por lo que he elegido la de Brasilia seguramente es por la idea de que el ejercicio no es esta idea de simplemente reproducir en una maqueta de cartón un edificio que existe en la ciudad, sino establecer una relación entre varios edificios de la ciudad. En este caso, en Brasilia, este personaje va desde el Parlamento, que es un poco el edificio más icónico, más conocido de Brasilia, ¿no? Edificio de Niemeyer, etcétera. Se lleva este que además es el sitio de reunión, digamos, de la democracia, etcétera. Está el Congreso de los Diputados y el Senado, bueno, en fin. Y se va con esa maqueta a un sitio que se llama Aguas Claras, que es el extrarradio de Brasilia, porque Brasilia tiene menos de 1 millón de habitantes, lo que es la ciudad de Brasilia, que está protegida por la UNESCO, pero en el cinturón de Brasilia hay más de 5 millones de personas que viven en una planificación que es absolutamente lo contrario de Brasilia. O sea, no hay calles. Brasilia es como que hicieron el dibujo y tal, y lo hicieron exactamente como estaba dibujado, ¿no? Aquí no hay calles, no tal, construyen primero los edificios, luego ya verán cómo se organiza la ciudad. Pero este edificio, por ejemplo, que es un edificio anónimo que podemos encontrar en cualquier ciudad del mundo, seguramente en Murcia hay alguno que se parece, en Barcelona, en Bucarest, en todas partes. Hay un poco, para mí, ese gesto de, no sé cómo se dice esto, la fierté, ¿cómo se dice? Estar orgulloso, digamos, ¿no? De llevar ese edificio anónimo como una pancarta, como un estandarte, y lo devuelve finalmente, lleva ese edificio hasta el Parlamento, hace como el viaje de vuelta, ¿no? Bueno, entonces cada uno de los capítulos de Anarchitecton son principios de este tipo, de poner en relación varios edificios, de hacer un recorrido y de cómo habla el hecho del desplazamiento, más que del objeto en sí. Es lo que da sentido a las cosas, es cuál es ese desplazamiento y por qué y entre qué cosas, ¿no? Bueno, no sé si ya tenemos mucho tiempo. Quería hablar brevemente de solo unas imágenes sobre el proyecto de Venecia, que digamos que Anarchitecton ya anuncia un poco esta idea de algo que está en movimiento constante, ¿no? De una especie de futuro en que los ciudadanos serán nómadas, ¿no? Que lo importante es el movimiento que puedan hacer. Tuve la suerte de conocer y de trabajar con Jonah Friedman, que es un arquitecto súper sui generis, ¿verdad? Que ha escrito mucho también, ha dibujado mucho. No voy a explicar quién es Jonah Friedman, pero tiene este proyecto, que es uno de los más emblemáticos, que se llama la ciudad espacial, que es esta idea de que sobre las ciudades existentes se va a instalar una superestructura, una malla, una trama, en la que habrá una población nómada que irá construyendo y habitando esos sitios, pero en desplazamiento permanente. Es decir, que no son casas como esta es mi casa, ¿no? Es una casa en la que vivo un tiempo, le construyo una parte o le cambio no sé qué, me desplazo a otro volumen, lo cambio, lo tal. Esta idea de Friedman de que los habitantes deben participar en la construcción de la arquitectura, y esa idea de una sociedad nómada que coincide con la idea de Constant, de la New Babylon, para la que Constant imagina en maqueta partes de esa ciudad, en que él habla también de una sociedad de gitanos futura que estará desplazándose, y hay como áreas de actividad que define más o menos como posibilidades en el espacio, ¿no? También.
Entonces, bueno, simplemente esta imagen de la instalación de Venecia. Uy, joder. Que bueno, resume un poco todas las cosas que hemos venido hablando desde el principio, también esta idea de la fachada, de lo que hay detrás de la fachada, de las ventanas sobre las que no se puede atravesar con la mirada. Una referencia así que no es evidente a lo mejor, un poco yo quise trabajar también con estos edificios anónimos tan bonitos que son propios un poco de nuestro país. Yo creo que son estos hoteles de los años 70, 60, 80, que no tienen un estilo muy determinado, pero que tienen una especie de aire de edificios modernos. Son blancos casi todos, son soleados. Bueno, es un poco, como habéis visto, esa imagen también de Tati, de la construcción de Tativille, que literalmente cito de alguna manera aquí, como estos decorados que se mueven y que son edificios rodantes y que sería como una especie de manera simbólica de ver la idea de nomadismo. L'unica cosa che si doveva pensare è che si voleva costruire una torre che arrivasse fino al cielo. Eh sì, perché se uno si prendeva alla grandezza di questa idea non la poteva più lasciare andare. No, mai. Era la cosa più importante e tutti sapevano che se c'era questo desiderio la torre sarà costruita. Sì, veramente era così. Si sentiva sotto la gente, sotto il desiderio, sotto la respirazione. La vita era così, si voleva costruire quella torre, nient'altro. Tutto l'impegno andava in questo desiderio. Und ja, für die Zukunft hat man sich eigentlich überhaupt keine Sorge gemacht. Wieso würde man? Bueno, uno de los personajes, la idea de un poco de la instalación de Venecia era imaginar un futuro bastante próximo en el que nos organizaríamos, o los que quisieran se organizarían en grupos nómadas, en desplazamiento constante, en grupos que se hacen y se deshacen, que estaban liderados como ejemplos por 3 mujeres, y una de ellas era Laura Weismar, que en una especie de teatrito portátil con ruedas iba de un sitio a otro, y este teatrito lo llamábamos el pabellón. De hecho, para nosotros era el pabellón de España, lo sustituíamos por este carromato, así que era un poco como la barraca de García Lorca o algo así, que va de pueblo en pueblo y cuenta la historia, una historia de Kafka, que es la construcción de la Torre de Babel. Y la cuenta mezclando 7 lenguas, porque Laura es medio suiza, medio italiana, medio catalana, medio no sé qué, y habla 7 lenguas. Ya para terminar, después de todas estas cosas, de los espacios, de lo privado y de que no se puede mirar por las ventanas, o sí se puede mirar, o qué hacemos con los interiores, quería hablar de La Infinita, que es este proyecto que hemos iniciado en noviembre del año pasado con Eduard Escoffet, que es un poeta y activista cultural, y con Carolina Olivares, que es una productora y también agitadora, y mucha otra gente que está colaborando. Tatiana Tarragó, tenemos el honor que la productora de Manifesta está ahí echando cables. Bueno, mucha gente nos está ayudando
porque sí, porque tienen ganas. Es un espacio que pretende, es un espacio de 700 metros en el que hay 3 pequeños apartamentos como residencias y luego hay unos espacios que son muy flexibles, digamos, pero hay unos estudios para artistas, un taller, y luego hay un espacio muy grande que sirve pues, para conciertos, para fiestas, hemos iniciado una radio también. Esto es la plaza que se llama. Hay una sala arriba también como para medio seminarios, conferencias. Esto es una... Martí Perán impartió una asignatura de la Escuela de Bellas Artes que dura 6 meses, me parece que se llama Crítica de la Representación, un domingo en 8 horas. Y estuvo 8 horas, dio gratis la asignatura y estaba pues, lleno de gente ahí siguiendo el curso, ¿no? Hemos hecho pues, cosas con niños los domingos. Este es el espacio grande, digamos, que también pues puede variar mucho. Es un sitio donde se hacen fiestas, conciertos, performance, teatro, exposición. Esto es una pieza de Roger Bernat. Hay un terrado. Estos son los residentes que estaban ahora, que hicieron una especie de hornos solares que cargaban las baterías y luego abajo teníamos retransmisión en directo lo que pasaba arriba, todo funcionando con la energía solar que creaban estos cacharros. Esto es una fiesta con mucha gente, en los carteles. Esto es Guillem y Jorge Edutor, que creo que estuvieron aquí el otro día, ¿verdad? Que presentaron una cosa que se llama Las Risas, que lo presentaron. Un poco la idea de La Infinita, el ideal para nosotros sería como que sea un sitio de cruce entre artes visuales y artes en vivo, o artes de la escena, que es una cosa muy amplia, ¿no? Digamos que romper un poco esa idea de dos habitaciones totalmente separadas, ¿no? El mundo del arte contemporáneo y el mundo del teatro, de la performance, de la música. Entonces, como que resulta que cuando mezclas a esa gente... Estos son unas chicas que se llaman Las Huecas, que son fantásticas, que han nacido en el 94 y están haciendo una serie de piezas sobre cómo los Juegos Olímpicos del 92 en Barcelona, este es Kobe, la mascota, influyeron en su educación a través del lenguaje olímpico, digamos, ¿no? Por ejemplo. Bueno, este tipo de cosas. Y esto es para acabar. Esto es el proyecto que estaba en Manifesta, en Palermo, la última Manifesta, para hablar un poco de esta idea de... El proyecto básicamente es que la costa sur de Palermo es un sitio donde históricamente ha sido abandonado, como que nadie quiere ver esa parte, es donde se instaló de alguna manera la mafia. Digamos que físicamente el litoral de esa parte, la mafia se metió en el negocio de la construcción y destruyó muchísimas casas Liberty. En Palermo había muchas casas Liberty y las tiró al mar, al punto que se han creado como unas colinas sobre las que ahora han pasado otra serie de cosas, porque esto no se para nunca. Esto, por ejemplo, era un sitio de venta de coches robados y de segunda mano, etcétera, que la mafia. Detrás de este muro está el mar, ¿no? Y esto ha sido abandonado porque, yo qué sé, la policía, no sé qué, no está claro. Entonces ha quedado Quería enseñarlo como el último interior, ¿no? La última casita deshabitada. Y esta visita de los turistas que llevan como el uniforme como una especie de Apple o una compañía, ¿no? Que todos van vestidos de azul y están visitando bajo los comentarios de esta guía pues este sitio de la costa sur de Palermo, ¿no? Un poco también para acabar con una imagen en movimiento, pero a la deriva, ¿no? Como que no se sabe muy bien.
esta guía donde nos va a llevar. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Cerco un centro di gravità permanente che non mi faccia mai cambiare idea sulle cose, sulla gente. Over and over again. Pues muchas gracias.